Buenos días, mi nombre es Ricardo Córdoba, soy catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Córdoba y actualmente decano de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Un poco el motivo de esta breve charla o de esta breve introducción es presentar la importancia que el patrimonio histórico de nuestra ciudad, de Córdoba, tiene procedente de la época medieval, es decir, de ese periodo comprendido entre la época visigoda, la conquista de los musulmanes por los musulmanes de la península a principios del siglo VIII y el final del mundo medieval que llega con la época de los Reyes Católicos, fines del siglo XV, principios del siglo XVI. Dentro de lo que es el patrimonio de la Córdoba medieval hay dos grandes épocas, dos grandes momentos. Por una parte, el mundo andalusí, el mundo islámico, que en Córdoba pervive desde principios del siglo VIII hasta mediados del siglo XIII, y por otra parte el mundo bajo medieval, cristiano, formado a partir de la conquista de la ciudad por Fernando III en 1236 y que vive pues, hasta la época de los Austrias, hasta principios del siglo XVI. Dentro de estos dos mundos, seguramente el que conserva, aquel del que tenemos testimonios más importantes y conserva una mayor presencia en Córdoba, es el mundo islámico, el mundo andalusí. Y eso se explica por múltiples razones. En primer lugar, porque la ciudad de Córdoba solo ha sido capital de un estado en época andalusí, entre el siglo VIII y principios del siglo XI, y como capital de un estado, pues todo el aparato administrativo, toda la corte, donde habitaban los emires, los califas de Al-Ándalus, estuvo ubicada precisamente en nuestra ciudad. Además de ese hecho, la propia ciudad de Córdoba alcanzó una expansión urbanística y una expansión cultural enorme durante el siglo IX, el siglo X, incluso durante el siglo XI, y realmente podemos decir que gracias a esa expansión cultural, gracias a la sede del gobierno y de la administración, estuvo habitada por diferentes grupos sociales, hubo una cantidad importante de mozárabes, de cristianos viviendo bajo el dominio andalusí, una cantidad importante también de judíos que habitaron la ciudad durante esa época y que realizaron durante ese periodo una actividad muy destacada, y por supuesto de musulmanes, ¿no? De árabes, sirios, bereberes, procedentes del Próximo Oriente o del norte de África. Claro, el hecho del tamaño urbanístico, la importancia política, cultural que tuvo Córdoba a lo largo del siglo IX, del siglo X, ha dejado huella en numerosas manifestaciones artísticas y culturales. Por destacar alguna, bueno, nuestra joya universal, que es la mezquita catedral, donde hemos tenido la fortuna de conservar una de las pocas mezquitas que se conservan, y la única aljama que se conserva en el mundo occidental, y realmente es un elemento destacadísimo del patrimonio cordobés, que todo el que viene a visitar la ciudad evidentemente no lo conoce, es lo primero que se dirige a visitar. Otro elemento destacadísimo es la ciudad palatina de Minazara, fue la corte de los califas, donde ellos habitaron a lo largo del siglo X, que se construyó como un palacio, ¿no? Como una residencia principesca y por lo tanto con unos materiales y con una estructura absolutamente espléndida. Y otros muchos restos, quizás de menor importancia o quizás menos conocidos, pero que se reparten por la ciudad, restos de antiguas mezquitas, de antiguos alminares, elementos del urbanismo como baños o como necrópolis o como viviendas que han sido sumados por la arqueología en los últimos tiempos. En definitiva, el patrimonio artístico, arquitectónico procedente de la Córdoba islámica, de aquel periodo de Al-Ándalus, es absolutamente fantástico. En segundo término, también procede de época medieval un patrimonio que está directamente vinculado con la sociedad ya mayoritariamente cristiana que se instaló en Córdoba a partir de la conquista de Fernando III del año 1236. Esa sociedad, como digo, se modifica porque a partir
de esa época, es mayoritariamente cristiana, pero sigue la ciudad estando habitada por los tres grupos sociales, por las tres grandes religiones que ya la habitaban en época islámica, es decir, también en la Córdoba del siglo XIII, XIV y XV hubo mudéjares, musulmanes que residían bajo el dominio de los cristianos, y hubo también judíos. Y procedente de esa época nos ha quedado un patrimonio también impresionante, un patrimonio desde el punto de vista documental, con magníficos archivos como el de la Catedral de Córdoba o el archivo municipal, donde se conservan magníficos testimonios de aquella época, y un patrimonio igualmente importante desde el punto de vista histórico y arquitectónico, quizá menos conocido, pero no por ello menos importante, que se traduce, por ejemplo, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, una construcción magnífica de la época de Alfonso XI, del siglo XIV, que se traduce en la sinagoga, una construcción igualmente espléndida, una de las pocas conservadas en la península de la misma época, de principios del siglo XIV, muchos restos de muralla, muchos restos de arquitectura civil y una arquitectura religiosa magnífica que se expresa tanto en la propia mezquita catedral, donde hay numerosas intervenciones de la Baja Edad Media, como en las numerosas iglesias fernandinas y muchos otros edificios que se conservan de ese periodo. Por lo tanto, Córdoba es una ciudad magnífica para conocer su pasado medieval y para conocer esos testimonios que nos ha llegado